La semana pasada hubo un leve descenso de casos de COVID-19 en nuestro país, lo que trae un moderado optimismo tanto en las autoridades sanitarias como en la ciudadanía paraguaya. Se estima que hubo más personas infectadas con la enfermedad, pero que por escasos días y debido a esto ya no accedieron al testeo para confirmar la enfermedad. Muy buenas noches, arranca una emisión más de Fuego Cruzado de este martes 8 de febrero. Bienvenidos aquí a este programa donde vamos a llevar, por supuesto, toda la información que tiene que ver con la actualidad de nuestro país. Hoy haciendo una suerte de pausa en medio de tantas noticias negativas, casos de sicariatos, operativos policiales, cuestiones políticas que se van a dar mucho este año. Una información positiva, Guille Grance, buenas noches, ¿cómo estás? Tiene que ver con el COVID-19 y estos números que son relativamente favorables. Sí, ¿qué tal, Richard? ¿Cómo te va? Un saludo a la audiencia. También, sin duda, un poco de aire fresco ante todo lo que estamos viviendo, no solamente en Paraguay, en varios ámbitos, sino también en el mundo. Y algo que estamos esperando y con lo que soñamos hace 2 años, que es el fin de esta pandemia. Y aparentemente este sería el principio, Richard, por lo menos lo que se está hablando a nivel mundial ya y por expertos, por especialistas. Vamos a hablar de esto en esta noche y ¿te parece? Vamos al reconocimiento de campo. Teniendo en cuenta que en todo el mes de enero en el Departamento Central se tuvo un promedio de entre 2.500 y 3.000 consultas aproximadamente por COVID-19, se destaca que en lo que va de febrero se tuvo hasta ahora un descenso significativo de los casos positivos, así como las consultas y la cantidad de pacientes internados. ¿Se podría con esta realidad dar por superada la tercera ola de la pandemia en nuestro país? El Ministerio de Salud insta a toda la población a recibir la dosis correspondiente contra el COVID-19 y completar el esquema de vacunación vigente. Y quizás estemos ya cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño, ya sea por vacunación o por haber padecido la enfermedad. No lo sabemos, evidentemente, en las próximas semanas y en los próximos meses lo vamos a saber. Hoy hay cautela, evidentemente, Guille, pero también hay optimismo, por así decirlo, por estos números que recién describíamos en el reconocimiento de campo. Claro, hay optimismo y sobre todo eso en algunos hace que no se cuiden. Tenemos que insistir en esto. Ya de entrada lo decimos, continuar con todos los cuidados. Pero hay una experta que nos va a hablar al respecto del momento que estamos viviendo y cómo debemos seguir. Conocemos la ficha de la invitada de esta noche. Doctora Sandra Irala. Especialista en pediatría clínica, fue encargada de la dirección de análisis de la dirección del Centro Nacional de Información Epidemiológica, actual directora de Vigilancia de la Salud. Doctora Sandra Irala, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por compartir con nosotros. Muy buenas noches a ustedes y a la audiencia. Gracias, doctora, por atendernos. Siempre es un gusto charlar con usted y tenerla nuevamente en este espacio. Bueno, a propósito de esto que decíamos al inicio de la programación, estos números son bastante alentadores, aunque hay que ser honestos. Debemos ser cautos, optimistas también con lo que viene, pero la situación epidemiológica hoy, ¿cuál es, doctora? Que bueno, nos despierta un poco también este optimismo de cara a lo que pueda venir en las próximas semanas, en los próximos meses, doctora. Sí, yo creo que podemos ser optimistas en base a realidades, pero sin que esto signifique un relajamiento de medidas, porque eso puede significar también un nuevo aumento de casos. Bueno, entonces, la situación ahora epidemiológica al cabo de 2 años de pandemia es de que ya el Paraguay tiene más de 600.000 casos confirmados y más de 17.000 fallecidos en números acumulados. Bueno, se han identificado aproximadamente 3 oscilaciones de lo que representan aumentos de casos. Recordar que es la primera ola que se vio en otros lados, aquí no pudo verse por el tema de intervenciones, ¿verdad? Por fortuna, ¿verdad? Y actualmente es una rápida expansión
en base a la introducción de la variante Omicron, que en nuestro país tiene lugar esa introducción a finales de diciembre, determina de forma muy rápida un aumento exponencial de casos a partir de la semana 52, con una duplicación, triplicación inclusive de una semana a otra, llegando inclusive a más de 7.000 casos diarios de confirmaciones. Y por fortuna esto no fue acompañado de una proporción de casos hospitalizados ni fallecidos como sí fue visto en la variante Gamma, en que con aproximadamente 20.000 casos semanales se veían aproximadamente 2.000 como nuevas hospitalizaciones por COVID, y fallecidos se podían tener inclusive por semana aproximadamente 140.000 defunciones que corresponden aproximadamente diariamente, perdón, 140 casos diarios de defunciones. Me corrijo en esa parte, ¿verdad? Entonces, en este momento, lo que sí se vio una rápida expansión en lo que va de 5 semanas. Las primeras semanas hablaban de 3.000 casos, 7.000, 21.000. Posteriormente se ve un pico en la semana 3, que es aproximadamente de 37.000 casos. Y en la semana 4 es que se ve una cierta desaceleración, ¿verdad? En el que el aumento, digamos que es ya del 7%. Directora, entonces, sí, y en la última semana evaluada, que es la semana 5, que es la primera semana de febrero, se tiene un cierto descenso con 34.000 casos confirmados por semana. 8%. Sí, cuando nos hablas del optimismo con el que podemos ir viviendo este final de la pandemia, realmente, no sé, quiero saltar porque todo lo que sufrimos, todo lo que vivimos en Paraguay, el mundo, lo que ha sufrido con esta pandemia en estas últimas semanas, mucha gente, como mencionaste, se contagió, pero de manera leve, me tocó incluso también, y se habla de que en abril podría ser el mes en que se va finalizando de alguna manera por lo menos la pandemia así dura y pura como la conocemos. ¿Qué viene? ¿Es así? ¿Podría ser en abril? ¿Y qué se viene después? ¿Qué podemos esperar que venga después en cuanto al coronavirus, directora? Bueno, siguiendo también lo que se vio en otros países que han tenido el inicio de ola mucho más temprano que nosotros, que por ejemplo Inglaterra tuvo a mediados de diciembre. Entonces, esa subida brusca de 5 a 6 semanas, que equivale a un mes y medio más o menos, la caída, digamos, de esa curva se fue dando un mes después, a mediados de enero. Entonces, cuando nosotros repuntábamos recién, ellos ya estaban viendo, digamos, el punto culminante y el descenso. Entonces, basado también en otros países con diferentes realidades, porque siempre hay que evaluar con las realidades propias de cada país. Y una estrategia que está establecida como la medida sanitaria más importante ahora es la vacunación, y ahí es donde hay diferencias también, si bien se trata del mismo virus, la misma variante, en la cobertura de vacunación de un país a otro es muy diferente, ¿verdad? Inclusive dentro de nuestro país es de una región a otra. Entonces, ese aumento de casos, ese descenso, también siempre viene influido por las intervenciones, y la intervención más importante en este momento es la vacunación. Y aparte las otras medidas sanitarias que también deben guardarse cuando hay una alta transmisibilidad. Sí. Doctora, a propósito de eso que estás mencionando, que evidentemente en algunos países difieren el nivel de vacunación, y eso ha permitido que, bueno, muchas autoridades sanitarias de estos países, como bien mencionaba el caso del Reino Unido, Dinamarca, por ejemplo, creo que también en Noruega están aplicando la misma situación. Veíamos las agencias noticiosas que el jueves pasado, por ejemplo, se dejó de ser multable la posibilidad del uso del tapabocas, bueno, situaciones que solamente se están dando en países con con altísima vacunación en porcentaje en cuanto a su población, y evidentemente son escenarios diferentes a los nuestros, pero en lo que sí podemos coincidir, independientemente de que apliquemos o no medidas parecidas, es que el desescalamiento o desescalar, esto de bajar un poco paulatinamente las medidas sanitarias, ¿por qué hay que tener principal cuidado en esto, doctora? Sí, ustedes me preguntaban cuál era la proyección, ¿verdad? Y la proyección que está para nuestro país es de que justamente ya se plantea el pico de casos. Pero hay que recordar que el pico de fallecidos llega 2 semanas después. Entonces, cuando vemos con números auspiciosos el descenso de casos, no llega todavía el descenso de lo que es fallecido, porque eso viene
como dijimos, 2 semanas después aproximadamente. Exacto. El objetivo principal de cualquier intervención y de cualquier medida sanitaria o política de Estado es siempre evitar que cualquier evento de salud cobre, digamos, vidas humanas, ¿verdad? Entonces ese es, digamos, en lo que estamos todos de acuerdo y que es el principal objetivo. Para poder disminuir el número de fallecidos también se tiene que disminuir los casos, ¿verdad? Porque van relacionados. Entonces siempre es instar a que el número de contagios debe bajar. No importa que esté bajando los casos, eso no significa que todo terminó y que yo tengo que desestimar las medidas sanitarias que signifiquen el cuidado, ¿verdad? Hay que insistir de que el menor número de casos, menor número de fallecidos. Pero lo proyectado es que este descenso se vaya dando, ¿verdad?, paulatinamente lo que va de febrero, me refiero siempre a casos, ¿verdad? Y que en marzo se tenga un nivel basal tal vez parecido al que iniciamos la ola, que ahora nos está preocupando, ¿verdad? Entonces, si es así, digamos que lo proyectado es que para marzo haya un número bajo de casos de COVID-19 en nuestro país. Eso es lo proyectado de acuerdo a los números reportados hasta ahora, ¿verdad? Ahora, ¿qué puede pasar después? Depende de muchas cosas. Si es que este descenso se da, si es que se avanza en vacunación, si es que se mantienen las medidas mientras haya una alta transmisibilidad para evitar más contagios y mientras no surja una variante que sea más transmisible, podemos ir pensando con optimismo que puede tratarse, digamos, de la última variante, pero para eso tiene que darse en todo el mundo. Es una pandemia y Paraguay no es una isla, ¿verdad? Entonces, esas circunstancias que hablo tiene que darse en la mayor parte del mundo como para que podamos hablar de un final, ¿verdad? Y ahí es donde el desafío de la equidad en la distribución de vacunas tiene que estar presente para que se pueda dar esa situación. Esto que estamos viviendo es lo que se va a dar con relación a las vacunas, justamente porque hablamos de esto, insistimos con esto, es la clave para salir de esta situación. Serían varias dosis, se está hablando y están trabajando en una dosis única anual. Para hablar un poco del después, directora. Bueno, el después realmente va a ser un desafío para saber hasta qué punto COVID, digamos, determinó lo que ya sabemos que determina una cantidad de fallecidos, ¿verdad? Que eso es lo que no se recupera, ¿verdad? Y después está ver cómo quedaron las otras enfermedades, también las enfermedades crónicas, cómo cambiaron su prevalencia, sobre todo, por ejemplo, diabetes, que probablemente vamos a tener un aumento muy importante de lo que es la prevalencia de diabetes, la salud mental. O sea, son varias aristas que hay que evaluar después de COVID en el sentido de epidemia, porque va a quedar como un virus respiratorio más, en el mejor de los casos, con picos estacionales, ¿verdad? Entonces, va a seguir siendo motivo de atención, solamente que si es que termina la pandemia, digamos que se convierte en una enfermedad más, que es lo que de repente es lo que uno está esperando que suceda más pronto que tarde, ¿verdad? Uh-huh. Y eso sin duda va a estar relacionado a la vacunación, ¿verdad? Históricamente, las pandemias seguirán, ¿verdad? Tenemos la experiencia de la del 2009 con influenza H1N1, esta quedó como un virus respiratorio y tiene sus picos estacionales y se ve durante todo el año. Y también tiene una estrategia de vacunación que puede permitir disminuir las formas graves, ¿verdad? Entonces, probablemente eso sea el futuro, ¿verdad? Ahora nos está ocupando, digamos, la situación actual, que todavía seguimos hablando de muchos fallecidos por día de una sola enfermedad, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, esa cifra siga así de alta, el COVID seguirá siendo un problema de salud priorizado, ¿verdad? Bueno, a propósito, doctora, de esto de lo que pueda venir en los próximos meses, no sé si posterior a esta tercera ola y ojalá que no aparezca otra variante, sin duda que es oportuno también hablar de qué manera, evidentemente, cuando se insta a la población a vacunarse y a pesar de que hay una alta reticencia a la vacunación tanto en adultos como en chicos, los chicos más que nada influenciados y decididos por los padres, evidentemente se torna también exponer lo que tiene que ver con otras medidas como para que la gente vaya a vacunarse. Yo no sé si ya hoy sea oportuno hablar de una suerte de vacunación obligatoria o de pase sanitario como se están implementando en nuestros países, pero evidentemente el tema de la vacunación va a seguir siendo probablemente un déficit ciudadano. Ya no hablo desde el punto de vista
del Estado, porque el Estado es el que siempre insta, el Ministerio de Salud siempre insta a la vacunación, pero evidentemente la ciudadanía, como que hay este porcentaje de gente escéptica con la vacuna y en muchos casos con la enfermedad misma, probablemente vaya a ser la siguiente etapa de la discusión. Por eso pregunto, ya no se habla hoy, ya no se plantea de cara a lo que viene en los próximos meses, doctora, esta cuestión del pase sanitario, vacunación obligatoria, como por ejemplo hay en otros países en Europa. Austria lo está aplicando, por ejemplo. Y quiero saber si esto se discute en el Ministerio de Salud Pública y si en algún momento puede llegar a ser efectivo esto o ya no se va a aplicar esto, doctora. Bueno, en realidad el requisito de vacunación, por ejemplo, está en el ingreso al país. El ingreso al país a contempla... nivel interno, claro. Sí. O sea, si vamos a hablar de que la cobertura de vacunación está prevista en algún tipo de medida sanitaria que estamos aplicando, en el ingreso al país está, pero es en consonancia también con reuniones que se llevan a cabo con los países que están alrededor nuestro, de que tenemos la misma situación epidemiológica, la misma variante y la misma forma que se introduce. Tengo el mismo riesgo de contagiarme acá que en el país vecino de Argentina, Brasil. Entonces, las conversaciones están dadas para que por lo menos el ingreso al país sea algo más uniforme, porque cada país establece cuáles son los requisitos como para poder asegurar que esta población en la que se está, aplicando políticas de salud para protegerla de la pandemia, no se ve amenazada, digamos, por alguna circunstancia que provenga justamente de afuera, ¿verdad? Entonces, si la política de salud de nuestro país en este momento es la de utilizar la estrategia de vacunación como una medida sanitaria para dar frente y dar lucha a lo que es la pandemia de COVID, entonces esa medida sanitaria debe ser afianzada en el sentido de que no podemos, digamos, decir que personas que pueden venir de afuera puedan poner en riesgo la población. Doctora, quiero interrumpirte nomás en eso. Yo creo que coincidimos en esa parte todos. Sí. Yo me refiero a esa gente que es reticente dentro de nuestro país. Estamos hablando de un porcentaje de la población muy alta. Estamos hablando de 1.500.000, 1.800.000 personas que ni siquiera se vacunaron, doctora. Con eso, ¿qué medidas vamos a adoptar? ¿Vamos a decirle nomás, fulanito, vení, vacunate porque es bueno para vos, o vamos a aplicar medidas un poquito más duras? Eso nomás me refiero, doctora. Si es que esa discusión se sigue planteando, claro, dentro del país, los paraguayos, doctora. Sí, dentro del país también se aplica en el sentido de eventos masivos, ¿verdad? Que está dentro también de los requisitos. O sea, no es que no está el tema de poner como requisito la vacunación, está presente en algunas circunstancias. Ahora, ponerlo como una obligación, eso tiene que ser una mesa de diálogo que no solamente es de salud. En ese hay que también tener la consideración de lo que son la parte legal, jurídica, y hay que estar en un acuerdo de partes como para poder aplicarla, porque sería ya una estrategia a nivel político, ¿verdad? Entonces, lógicamente, eso no es solamente salud el que tiene que decidir. Entonces, es una cuestión que se puede poner en la agenda, que se puede tratar, que se conversa, pero hay que ver también en los lugares de aplicación y en los tiempos y también en las edades, ¿verdad? Claro. De hecho, lo que es, de lo que es, ¿cómo se puede decir? Que se estableció es al ingreso al país, está presente lo de requisito de vacunación, claro, y también para los eventos masivos. Bueno, tenemos todavía algunas preguntas que hacerte, directora, con relación a todo esto. Por ejemplo, te hago yo una pregunta, pero respondernos después de la pausa. ¿Cuántos fallecidos tienen que darse? ¿Cuántos contagios por semana, por mes, para que se considere que ya terminó la pandemia? No sé si se habla de esos números. Bajo control, digamos. Claro, que esté bajo control y que forma parte quizás de los números que tienen también otras enfermedades que ya subsisten. Pero respondernos eso después de la pausa, porque tenemos que hacer una pausa, Richard. Breve pausa, ya venimos.
Seguimos en Fuego Cruzado. Estamos hablando de este principio del fin que tendría que ver con el final de esta pandemia. Por lo menos de esta ola. Por lo menos de esta ola. Déjame déjame soñar, Richard, que yo sea también de esta ola. Pero hay que pisar y de la tierra pandemia. también, sí. Sobre todo hay que pisar tierra y coincido en esto contigo, en los cuidados. Hay que seguir cuidándose, hay que vacunarse, sobre todo, como decía la doctora y nos recordaba también Sandra Irá, la directora de Vigilancia de la Salud, que está con nosotros en esta noche. Y te preguntaba antes del corte, doctora, te lo reitero, ¿cuáles son los números de fallecidos, de contagios que se considerarían ya al acabar esta pandemia y que esto quede este coronavirus como algo endémico? Bueno, los indicadores epidemiológicos que justamente digamos, utilizamos como para poder alertar a la población cuando hay un aumento, son los mismos que representarán, ¿verdad?, la medida en el sentido que hay una desaceleración o una disminución de casos, se puede llegar a un nivel basal. Y estos son el RT o número instantáneo, en el que en este momento está en 1.2, 1.3, y que si eso baja a menos de 1, que lleva a 1.7 y un poco más, hablamos de una desaceleración de lo que es el contagio, ¿verdad? El RT te marca de 1.2, por ejemplo, te marca que de 10 infectados transmite a 12. Cuando hay una desaceleración, ese 10 transmite, digamos, a 11, a 10, y así sucesivamente. Entonces se va teniendo un ritmo de contagio menor. Eso pasa cuando es menos de 1, que ahora mismo todavía no tenemos, ¿verdad? Y la positividad en este momento de la cantidad de testados, el promedio semanal, ¿verdad?, fue de 45% la última vez que habíamos presentado, ¿verdad? Ahora está bajando un poco la positividad por día, pero eso es muy variable, ¿verdad? Un domingo usted tiene menos muestras y un lunes tiene más muestras, entonces hay que hacer un promedio semanal, pero sí, de hecho, la positividad va bajando. El ideal es menos de 5%, ¿verdad? Ahí se habla de que hay un control de la epidemia. Y después está el nivel de transmisión comunitaria. El nivel de transmisión comunitaria es la cantidad de personas que están activas con la enfermedad, porque marca el promedio de los últimos 15 días. Y ese es para poder comparar de una región a otra, que puede variar mucho su población. No es lo mismo 10 en Central que 10 en Alto Paraguay. Entonces se usan las tasas, que están en relación a un número X de personas contagiadas, que están activas, que están con la enfermedad, y dentro de lo que es por cada 100.000 habitantes. Entonces, este ritmo ahora mismo se encuentra a nivel 4 todo el país. Eso va a ir bajando un poco más lento, ¿verdad? Y a nivel distrital, prácticamente el 70% se encuentra en esta situación entre nivel muy alto y alto de transmisión. Eso quiere decir 3 y 4. Para que podamos decir que hay un control también, eso tiene que ir bajando a 2 en la mayoría de los distritos, y algunos ya entrarían en nivel 1, que es menos de 20 casos por 100.000 habitantes, ¿verdad? Esas son las señales que hablan de lo que es el ritmo de transmisión, la cantidad de casos confirmados. Y después están los signos de los indicadores de gravedad, que son hospitalizados. Los hospitalizados, cuando tus ingresos vayan bajando, porque los nuevos ingresos de COVID positivo, hablamos, ¿verdad? Pues, llegó inclusive a 180 por día, ¿verdad? Y ahora mismo está ya prácticamente menos de la mitad de ese número, ¿verdad? Y los hospitales, muchos referentes de hospitales especializados grandes como el Nacional, ya están dando sus estadísticas de lo que es su propio hospital, que es una medida también de que la cantidad de nuevos ingresos está disminuyendo. Eso también, sí, es una medida de mejoramiento, ¿verdad? Pero todavía no llega a un nivel basal. Y porque hay un porcentaje todavía alto de ocupación de camas por personas con COVID-19, ¿verdad? Cuando eso vaya bajando, entonces también va mejorando, ¿verdad? Y el número de fallecidos es el último indicador que baja. Sí. Entonces, se tiene primero una disminución de lo que es la transmisión. Digamos que en la sensación ciudadana, ahora ustedes también se van a dar cuenta de que a mediados de enero todos los días ¿cómo que se llama? Amanecíamos con la noticia de que fulano cayó enfermo, sí, sultano cayó enfermo, tu compañero de trabajo. Todo el entorno tenía más o menos. Todo el entorno, ya sea familiar o laboral, caían enfermos de forma muy rápida, y uno tras otro, y en varias personas, ¿verdad? Mismo en la vigilancia que hacemos de personal sanitario también se llegó un momento que fue crítico, con más de 800 personal sanitario en el país que estaban en aislamiento, ¿verdad? Y ahora, sin embargo, ese número ya es muchísimo menor. Entonces, tenemos varios indicadores como para ir marcando cómo se va comportando esta desaceleración, ¿verdad?
Y como le expliqué, el último es el fallecido, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando ese número de fallecidos llega a un nivel basal, porque lastimosamente a 0 es muy difícil que esto ocurra, porque COVID va a quedar como una enfermedad respiratoria, ¿verdad? Que va a tener casos y fallecidos a lo largo del año. Entonces, cuando llega a un nivel basal que equivale a esa cantidad de fallecidos que teníamos antes de iniciar esta ola, o antes de iniciar inclusive el repunte, hablamos de que de menos de 10 casos llegamos a tener de fallecidos por semana inclusive, ¿verdad? 6, 5. Sí, ojalá que... Hubo días que tuvimos 0, ¿verdad? Pero sí, ojalá que esto va a permanecer, evidentemente, ¿verdad? Sí, esto va a permanecer, lastimosamente. Entonces, cuando se llega a un nivel basal, por lo menos, del número de fallecidos, porque ahora mismo tenemos inclusive 40 por día puede haber, por fecha de defunción, ¿verdad? De repente informamos 45, 50, pero por fecha de defunción, lo que más tuvimos fue el 25 de enero con 40 fallecidos en un día. No es mucho. Entonces, cuando eso vaya disminuyendo a por lo menos un nivel basal, mucho menos del 25% de esa cantidad, entonces, y se quede estable durante un tiempo por lo menos de 3 a 4 semanas, podemos hablar de que sí están bajando efectivamente los casos. Clarísimo. Doctora, te agradecemos mucho el tiempo esta noche. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muy amable la doctora Sandra Irala, directora de Vigilancia de la Salud. Muy amable, muy didáctica y muy precisa con los datos. Directa también, o sea, sí. no titubea, no engalana las palabras. Hay que decir las cosas como son y punto. Y las cosas como son, nosotros nos vamos también, no se pongan mal del otro lado de la pantalla. Nos vamos, pero vamos a volver. Mañana volvemos, mañana volvemos, por lo menos hasta que vuelvan los dueños. Los encargados, los inquilinos. Así es. Gracias por haber estado ahí. Nos vamos.